Hola a todos y bienvenidos a otro video con Teacher Clau. El día de hoy les traigo el significado y la práctica de los siguientes sufijos. Terminaciones muy comunes, claro que sí, pero tenemos que saber qué significan para después reconocer las palabras más fáciles. Así que muy bien, iniciemos el video. Recordemos que la palabra sufijo significa lo siguiente: es un grupo de letricas que le ponemos al final de una palabra. ¿Para qué lo hacemos? Para crear un nuevo significado. El día de hoy entonces lo que vamos a tomar son los verbos y con esta terminación o los sufijos vamos a crear adjetivos. Así que vamos a ver uno por uno. Muy bien, estos dos sufijos lo que significan es tener la capacidad de. Vean cómo estas terminaciones tienen un gran significado, por eso es muy importante verlas. Entonces, veamos esta. A-B-L-E. Como decir able o terminación able. ¿Okay? Para poder hacerlo tenemos tres reglas que debemos de seguir. Entonces veamos que número uno. Regla número uno. Aquí tenemos que ver que queremos usar o podemos usar esa terminación cuando el verbo y el sufijo se puedan entender bien por separado. Como pudimos ver, entonces able significa ser capaz de. Entonces yo tengo que en la combinación de esto poder entender esta terminación y por separado el verbo. Entonces veamos un ejemplo. Si yo tengo el verbo enjoy y si le agrego able, que me queda enjoyable. ¿Okay? Tenemos un verbo y del verbo pasamos al adjetivo. Esto es muy importante, repito. Siempre tenemos un verbo más el sufijo, nos va a quedar es un adjetivo. Entonces, al tener adjetivo tenemos que colocarlo de manera correcta en la oración y agregar otro verbo que es importante. Muy bien, veamos un ejemplo. Entonces, si yo quiero usar este adjetivo, lo puedo usar de la siguiente manera. I spent an enjoyable time creating this project. Una vez más. I spent an enjoyable time creating this project. Entonces aquí podemos ver cómo este adjetivo ya tiene un lugar en nuestra oración. Entonces, como podemos ver, esta regla no solo nos enseña cómo aplicarlo, ¿okay?, sino entender, ¿okay?, cuál es la función del verbo y cómo va a quedar después en el adjetivo. Regla número 2. Aquí vemos que si tenemos un verbo que termina en E, que si muy bien lo recordamos cada vez que hay una palabra que termina en E, por lo general la E no tiene función. Aquí pasa lo mismo. Si en un verbo tenemos la letra E, ¿okay?, pues la vamos a remover para poder poner este sufijo. Veamos entonces. Si yo tengo la palabra o el verbo value, termina con E. Entonces, si yo le agrego el sufijo, chocan las vocales. Entonces, borro esa E, le agrego este sufijo y me da el adjetivo valuable. Entonces, de value, valuable. ¿Okay? De un verbo a un adjetivo. Nos veámoslo en un ejemplo. Podemos decir, this museum has valuable paintings. Una vez más. This museum has valuable paintings. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver ejemplificado la regla número 2. Muy bien, vamos para la regla número 3. Aquí vemos que cuando un verbo termina en Y, la vamos a borrar y le agregamos una I. Y después agregamos el sufijo. Entonces, repito, cuando el verbo termina en Y, la vamos a borrar, le agregamos una I y de ahí podemos añadir el sufijo. Entonces, si yo tengo el verbo rely, ¿okay?, borro la Y, le agrego una I y después le pongo el sufijo y nos quedó de relied, relatable. Una vez más, de relied, relatable. Entonces veamos un ejemplo. A reporter needs relatable sources to create news. Una vez más. A reporter needs relatable sources to create news. Entonces aquí vemos cómo el adjetivo pues tuvo su lugar en la oración y podemos ver ejemplificada esta regla número 3. Muy bien, ahora vamos con el sufijo I, B, L, E.
como decir eyeball, ¿ok? Ese sufijo tiene una particularidad que la vamos a trabajar. Su particularidad tiene que ver con las raíces en latín y en griego. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata todo eso. Igual que lo anterior, esta tiene algunas reglas que debemos aplicar para entender bien ese sufijo. Así que bueno, veamos cuáles son. Regla número 1. Ok, aquí vamos a ver que vamos a poder agregar ese sufijo cuando las dos partes no tienen sentido. ¿Qué significa eso? En esta ocasión, lo que vamos a tomar son las raíces de las personas. Estas raíces tienen un significado por detrás de una acción. Son verbos, pero son raíces. Ahora, para que me entiendan un poco mejor, recuerden que hace unos videos atrás yo hablé de las raíces en latín y las raíces en griego. Si no han tenido la oportunidad de ver esos videos, se los voy a dejar entonces en la parte de sugerencia o en la parte de descripción, porque aquí es donde aparecen y también le damos una funcionalidad. Entonces, como les decía, la primera regla es cuando tenemos alguna de estas dos raíces, ya sea en latín o en griego, y voy a agregar ese sufijo. Entonces, de esta raíz del verbo vamos a crear el adjetivo. Entonces, veamos. Por ejemplo, tengo vis. Vis es la raíz en latín del verbo de ver. ¿Ok? Si yo agrego el sufijo I-V-L-E, ¿qué me da? Visible. Entonces, de vis pasamos a visible. ¿Okay? A un adjetivo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar este adjetivo y decir The visible billboard is on the road. Una vez más, The visible billboard is on the road. ¿Okay? Ahí vemos aplicado esta palabra. Entonces, como podemos ver, curiosamente entendemos la creación o cómo se formó ese adjetivo visible, que no solamente es aprendérselo en el diccionario. Entonces, para recapitular, recordemos que esta regla nos indica que vamos a tener la raíz tanto griega como latín, le agregamos el sufijo y de ahí sale el adjetivo. Y regla número 2, aquí esta regla tiene dos partes. Una, si la raíz termina con E, la borramos para poder poner el sufijo y que no choquen las vocales. Y la otra parte es que si termina con S o doble S, no va a pasar nada, podemos agregar el sufijo como tal. Entonces veamos la primera. Si yo tengo la raíz response, borro esa E y agrego el sufijo. Entonces de response me pasó a responsible. Y si lo quiero hacer en un ejemplo, podría decir You are a responsible student. Una vez más, You are a responsible student. Ahora, si fuera una raíz con doble S, puedo obtener pos. Y yo a pos le agrego able, más o menos dice después possible. De pos, possible. Entonces veamos un ejemplo. Aquí podemos decir We will have a possible outcome at 2 p.m. if everything is done on time. Una vez más. We will have a possible outcome at 2 p.m. if everything is done on time. Ahí podemos ver entonces un ejemplo donde tenemos este adjetivo que creamos. Y eso serían pues las dos reglas de este sufijo. Muy bien, y eso sería todo por estos dos sufijos. Como podemos ver, estas terminaciones nos ayudan a crear nuevos significados en las palabras y entendemos el por qué existen ciertas palabras como tal, que es muy importante porque no solo hay que memorizárselas, sino entenderlo para que el idioma se nos haga más fácil con el tiempo. Muy bien, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra a www.claudiacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.